You're crazy. Simba. Buenas noches, mis queridos hermanos. De verdad, nuevamente bienvenidos a todos ustedes por haber venido a pesar de ese frío que está haciendo afuera. Y lo peor es que toda esta semana va a ser mucho frío, así que todos los que vengan esta semana van a ser muy valientes. Y de verdad, Dios va a recompensar esa valentía de sus hijos. Recordamos, los que vinimos ayer, ¿cuál era el título del tema de ayer? Del de ayer. Amor escrito con sangre. Amor escrito con sangre. ¿Recuerdan de qué cosas hablamos en ese tema? De una carta de amor, que contenía una historia de amor. ¿Y recuerdan cuál era esa historia de amor? La muerte de Jesús en la cruz. ¿Y cuál era esa carta de amor? ¿Recordamos? La Biblia era esa carta de amor que contenía esa historia de amor, que había pasado por todo el tiempo, todos esos siglos y siglos, y todavía está aquí para nosotros. Esta noche quiero hablarles de este siguiente tema. El título es Escalando montañas extrañas. ¿Por qué ese título? ¿Qué significa? A través del tema vamos a ir entendiendo lo que significa este tema. Les voy a contar una historia. La historia de Juanita. A Juanita la encontraron a casi 6.000 metros de altura en las montañas de los Andes, perfectamente conservada en el hielo. Ella estaba colocada en una posición fetal. Estaba cubierta, envuelta con unas lanas finas, color marrón y de rayas claras. Juanita tenía cabellos castaños, suaves, y tenía pómulos bien altos. ¿Por qué tuvo que morir esta niña de 13 años en la aislada cima de la montaña? ¿Por qué fue muerta deliberadamente? ¿Saben que las respuestas a estas preguntas nos llevan al misterio del corazón humano? Hace tanto tiempo el ser humano intenta de diferentes formas tratar de llegar a Dios. Se crean un Dios, se hacen un Dios que tal vez no existe, y tratan de hacer lo que sea para alegrar a ese Dios. Les cuento más la historia. En el verano de 1995, Johann Reinhardt emprendió un viaje de reconocimiento después que un volcán en Perú había hecho erupción. El volcán había estado arrojando cenizas, piedras calientes a las montañas alrededor de los Andes. Entonces, las cimas de las montañas estaban comenzando a derretirse. Así que este antropólogo pensó que podía ser una oportunidad excelente. Él había estado explorando las cimas de montañas alrededor, tratando de conseguir algo para aprender más acerca de los incas. Finalmente, llegó a la cumbre de una montaña llamada Ampato, en Perú, y quedó sorprendido a ver que el calor había dejado la cima sin nada de hielo. No había quedado nada, poquitos trazos de hielo. Entonces él comenzó a investigar, comenzó a ver qué podía conseguir, y en eso vio de lejos una pequeña pluma. Y se acercó a esa pluma y vio que era una cresta, eran bastantes plumas. Así que él siguió investigando y bajó apresuradamente e hizo un descubrimiento singular. El cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Se había caído de la cima, porque lo habían dejado en la cima, pero al descongelarse se había caído del ataúd. Entonces, Johann examinó el ataúd y analizó que aproximadamente había estado ahí unos 500 años. Hace 500 años estaba el ataúd ahí, cubierto de hielo. Y a esa niña, él la llamó Juanita. Encontró pedazos quebrados de cerámica, de comida, de madera, de huesos, alrededor de donde estaba Juanita.
Ella, como nuevamente, estaba envuelta en lanas finas. Entonces Joan se dio cuenta de que Juanita, esa niña, había sido ofrecida en ritual. Había sido un sacrificio humano. Esta niña había sido muerta por sacerdotes para apaciguar a los dioses, especialmente el dios de esa montaña. Vamos a entender por qué. Dice que al caer la tarde, Johan sacó una herramienta y cuidadosamente comenzó a quitar los pequeños rastros de hielo que tenía Juanita alrededor, que la estaba envolviendo todavía. Juanita en ese momento había dado nuevos discernimientos acerca de la cultura de los incas. También se dice que otras momias fueron encontradas en diferentes montañas alrededor de los Andes. Y algo peculiar era que todos esos niños que fueron encontrados eran niños, tenían un aspecto casi perfecto, no tenían defectos. Todos ofrecidos como sacrificio al dios de la montaña. Johan cree que el volcán había estado en erupción hace 500 años. Y entonces sus erupciones estaban contaminando las aguas de los incas. Y además estaba también arruinando y quemando su comida, lo que ellos sembraban. Así que por eso fue que llegó Juanita a esa cima. Él piensa que ella fue sacrificada, pero o sea, sacrificada no que le clavaron un cuchillo o algo, no, sino que fue drogada. Y la durmieron con las drogas y entonces la enterraron viva. Una muerte un poco horrorosa. Algo tenía que hacerse, ¿verdad? Algo tiene que hacerse para apaciguar al dios de la montaña. Eso es lo que creían los incas. Para nosotros, hoy, es muy difícil pensar en sacrificar a una niña de 13 años, ¿verdad? Es difícil en nuestra mente ahora. ¿Cómo lo hicieron? Pero nosotros pensamos que sabemos cómo tratar de apaciguar un volcán. Y sin embargo, la pequeña Juanita, sacrificada en esa montaña, ilustra un dilema que todo ser humano atraviesa, lo sepa o no. Nosotros, seres humanos, luchamos con el sentimiento de culpa. Nosotros nos preguntamos acerca de Dios. Nosotros nos preguntamos ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Y por eso salen todas estas teorías alocadas, tratando de buscar una explicación. A veces asentimos cuando decimos que Dios nos ama, pero a veces no lo sentimos. Y a veces nos sentimos tan alejados de un Dios santo que jamás vamos a poder llegar a su presencia. La gente hoy en día no sacrificará a los niños para ver a Dios, o para conocer a Dios, o para apaciguar a Dios. Pero nosotros hacemos otras cosas distintas para tratar de hacernos merecedores. Tenemos ritos, tenemos compulsiones, tratamos de expiar nuestros pecados por nuestras propias obras, por buenas obras. Decimos, yo hago cosas buenas, entonces soy bueno. A veces todo parece una gran montaña que estamos tratando de subir, y cuanto más tratamos de ser como Dios o como Jesús, es cuando más nos resbalamos. Y es cuando más nos damos cuenta de lo débiles y de lo egoístas que somos. Pero Dios, en las buenas nuevas de su evangelio, Él resolvió este problema fundamental humano. Y dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La solución de Dios, ¿cuál fue? La muerte de Jesús. La sangre de Cristo nos trae cerca a Dios. La sangre, el sacrificio de Cristo, es el que logra una reconciliación entre Dios y la humanidad. Esta es la solución divina. Esta es la solución que Dios pensó. Posiblemente nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Después de todo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no simplemente nos perdonó y pasó ese pequeño error por alto y siguió adelante? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que darse Jesús a sí mismo
para apaciguar a un Dios iracundo y santo? ¿Por qué? Son preguntas importantes. Son importantes porque la cruz es el mismo centro de la fe cristiana. Si realmente entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en muchos ritos, en esos rituales que llenan nuestras vidas religiosas. No tendríamos que seguir tratando de subir esa inmensa montaña. Podemos acabar con todos esos sacrificios temerosos, con esos esfuerzos humanos de tratar de apaciguar esa montaña, de tratar de ser aceptados por Dios. Si realmente entendemos la cruz, no vamos a necesitar hacer esas cosas. No hay necesidad. Ahora respondamos esta pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad que había para que Jesús diera su vida? La respuesta nos la da Pablo en Romanos. Paso a paso nos da a entender qué es la justificación por la fe. ¿Será que entendemos qué es la justificación por la fe? ¿Lo tenemos claro o solo lo hemos escuchado? La justificación por la fe sencillamente es cómo los seres humanos, siendo pecaminosos, pueden ser aceptados por un Dios santo. Esa es la justificación por la fe. Responde a esa pregunta. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él no dice Adán y Eva pecaron y por eso estamos destituidos. No, él dice todos. No le podemos echar la culpa a Adán y Eva de su pecado. Todos pecamos. Desde que nacemos, comenzamos a prepararnos para pecar. No podemos cambiar eso. Es nuestra naturaleza. Nosotros hemos destruido la ley de Dios. El pecado es más de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que somos. Hay que aceptarlo, es lo que somos, es nuestra naturaleza desde el momento de nacer. Hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte eterna. Es la justicia. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. En otras palabras, nacemos con nuestro certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Nacemos para morir. ¿Por qué? Por el pecado. Y Dios no puede cambiar eso así, como por arte de magia. No lo puede cambiar así. Él no puede tratar al pecado ligeramente y aún así ser un Dios santo. Él no puede. No hay manera. Por eso, Él preparó un plan. Y por eso es que vemos que Jesús nos invita a nacer de nuevo a través del bautismo. Nacer de nuevo a una nueva naturaleza. Ya no pertenecer al mundo de Satanás, sino pertenecer al mundo de Dios. A eso nos llama Jesús. Ese es el comienzo de nuestra vida, de nuestro vivir para siempre. Nacer de nuevo. Ahora, veamos las siguientes preguntas. Este es el dilema de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios justo y sin embargo rescatar a seres humanos pecadores? ¿Cómo puede ser Dios justo y rescatar a los pecadores? ¿Cómo puede defender su ley eterna y moral y al mismo tiempo acoger a los infractores de la ley? ¿Cómo? Ese es el dilema de Dios. Ese fue el dilema de Dios. Habían dos decisiones. En un universo justo, un universo equitativo, la crueldad del pecado tiene su paga y es la muerte. Pero Dios no quería que nosotros muriéramos. Dios no quería ese final para nosotros. Pensemos en las posibilidades que tuvo Dios cuando el hombre pecó. Tenía una opción, la que Él había dicho. Para ser justo, Él había dicho que si comían de esa fruta, le dijo a Adán y Eva, iban a morir. Pecado, muerte. ¿Por qué no nos destruyó Dios en ese momento? Eso hubiese demostrado que Dios era un Dios justo. Pero también hubiese demostrado que Dios no tenía tanta misericordia y tanto amor que lo caracteriza. El universo entero, todos los personajes santos de otros lugares del mundo,
hubiesen visto a Dios de otra manera. Hubiesen visto la justicia, pero no el amor, no misericordia, no perdón. Pero ahora, si Dios hubiese dicho, bueno, vamos a pasar este pequeño detalle por alto, nos callamos, lo dejamos pasar, no le decimos a nadie, y siguen adelante, ¿qué hubiese pasado? Hubiese sido un Dios amoroso, misericordioso. Muchas veces los padres hacen eso, ¿no? Tratan de, dejan pasar, bueno, perdona, por amor. Pero hubiese demostrado que Dios no era un Dios justo. Así que ese era el dilema de Dios. Tenía esas dos opciones. ¿Y qué hago? Me pregunto yo, si me pongo en el lugar de Dios. ¿Qué hago? Pero la Biblia nos dice que Dios creó una solución para este dilema. Él encontró una forma de ser al mismo tiempo justo como misericordioso. Y lo vemos en Romanos 3, 21 al 26, que dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, lo dice el apóstol, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Son muchas palabras y puede ser un poco enredado, pero ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los humanos necesitamos justicia para ser aceptados por un Dios santo. Necesitamos. Ahora el detalle es que nosotros mismos no podemos hacer esa justicia, no podemos crearla, no podemos inventarla, no podemos comprarla. No hay manera. Pero Dios hizo su plan. Una manera diferente en la cual la justicia pudo haber sido transferida. Y ahí es que vemos la historia. Jesús, Dios se hace humano en la persona de Jesucristo. Vive una vida perfecta, cumple los requerimientos de la ley y entonces entrega esa vida perfecta, sin pecado, sin mancha, pura, y paga nuestros pecados en la cruz. El castigo que nosotros debíamos recibir lo paga Jesús en la cruz, aunque Él no lo merecía. Él no merecía morir. Tenía una vida perfecta, intacta, intachable. Pero ahora entonces, su vida, Él nos las ofrece gratuitamente. Su justicia nos la da a nosotros, pero se las da a todos los que ponen su fe en Él. Por eso es importante poner nuestra fe en Jesús. Por eso es importante aceptar a Jesús en nuestro corazón. Es importante guardar sus mandamientos. De esa forma recibimos esa justificación que nosotros mismos no podemos crear ni inventar. Pablo lo pone de una forma muy clara. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es como Jesús se convierte en nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar, Él recibe lo que nosotros merecemos y nosotros recibimos lo que Jesús merecía. Qué gran regalo de Jesús, qué gran regalo de Dios. Los débiles seres humanos pueden ser aceptados en Cristo. Somos unidos por Él, por medio de la fe. Así es como Dios nos reconcilia a sí mismo. Esa es la única forma como Dios puede satisfacer tanto su justicia y puede satisfacer su profundo amor y misericordia a través de Jesús. Él sacó una tercera opción de donde no se veía humanamente. La opción de transferir la justicia de su Hijo hacia nosotros. Esa era la única manera como Dios nos podía salvar. Les voy a contar una historia.
Una historia acerca de dos jovencitos que hicieron algo extraordinario en Ecuador. Esteban y Katy, son sus nombres. Ellos viajaron hacia Sudamérica, perdón. Viajaron hacia Sudamérica a Ecuador. Y ellos fueron a un lugar muy especial, en un río muy especial. Vamos a ver por qué es especial ese lugar. Esteban y Katy habían decidido entregar su vida a Cristo. Habían aceptado la Biblia, seguir la Biblia, y habían aceptado ser bautizados. Lo que uno hace cuando acepta a Cristo. Si no se bautizan, en realidad no es una aceptación de verdad. Así que ellos habían aceptado eso y recorrieron toda esa distancia porque querían ver o querían que un hombre llamado Kimo fuera el pastor que ejerciese ese bautismo. Así que cuando llegaron, vieron a Kimo, estaban felices, era el momento del bautismo. Estaba Kimo parado a las orillas del río y comenzó a hablar de lo que significaba el bautismo. Habló de cómo éramos sepultados y cómo resucitábamos en Cristo y cómo teníamos una nueva vida. Y entonces condujo a Esteban y a Katy al agua. Entraron al río y entonces levantó su mano sobre Esteban y dijo la frase bautismal: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben que Kimo era la última persona en el mundo que debía estar ahí haciendo ese bautismo? Era la última persona que debía estar bautizando tanto a Esteban como a Katy. Porque esa mano que estaba levantándose para bautizarlos, una vez se había levantado con enojo. Y en ese momento, cuando tenía ese enojo, esa rabia, había tomado una lanza. Y este mismo hombre, Kimo, había asesinado al padre de Katy y de Esteban, mientras que él rogaba por su vida. Les voy a contar ahora esa historia, dentro de la otra historia. La historia fue así. Nate era el padre de Katy, era el padre de Esteban. Él era un joven en un grupo misionero. Y ellos habían aceptado el desafío de ir a Ecuador y alcanzar a esa aislada tribu de los Aucas. Ellos querían compartir el evangelio con estos indígenas. Y tenían su fama esos indígenas, porque eran reconocidos como los cazadores de cabezas. Ellos mataban al que se acercara a ellos. No tenían confianza en los demás. ¿Por qué? Porque años atrás había venido un grupo de gente que quería hacerse millonaria y quería tratar de buscar goma, el caucho. Entonces había invadido sus tiendas, había saqueado todo, había matado, habían quemado a esas personas. Y por eso los Aucas habían desarrollado un miedo a cualquier persona que se acercara a ellos. Por eso era una sociedad muy cerrada. Pero estos jóvenes, Nate, el padre de Esteban y Katy, ellos decidieron tomar ese desafío. Así que lo que hicieron es que daban vueltas, su plan era dar vueltas alrededor de la zona y comenzar a lanzar regalitos, pequeños regalos, lo que fuera. Y así tratar de que los Aucas lo conocieran. Entonces, eventualmente, recibieron saludos amistosos de parte de los Aucas. Así que un día decidieron arriesgarse y aterrizar cerca para hacer un encuentro cara a cara con esos indígenas. Entonces esos misioneros aterrizaron en una parte de arena y eran 5 personajes. Entre esos 5 estaba Nate. Y cuando ellos salieron del avión, comenzaron a hacer saludos, a hacer señas amistosas. Venían los indígenas hacia ellos. Y mientras se acercaban, ellos veían cómo su expresión cambiaba, su cara cambiaba. Esos indígenas, ese grupo de indios, sencillamente no podían evitar ese miedo, no podían. Y comenzaron con sus lanzas, con sus arcos, con sus flechas. Mataron a esos 5 misioneros. Y entre esos asesinos estaba Kimo. Kimo fue uno de esos jóvenes. Fue el que mató al padre de Katy y Esteban.
Ahora lo extraordinario, lo asombroso es que las esposas de esos jóvenes decidieron quedarse en Ecuador. Querían alcanzar a esas personas, a esos indígenas, a pesar de lo que ellos habían hecho. Eventualmente se hicieron amigos y ellos colgaron sus hamacas en las aldeas indígenas y hubo una reconciliación. Cada día ellos vivieron el perdón. Pero Kimo fue uno de los primeros jóvenes en responder al evangelio que esas mujeres habían traído hacia esa sociedad indígena. Él fue el primero, el que aceptó ese llamado. Así que él vio en Cristo a alguien que podía limpiar su culpa, las cosas que había hecho, la persona que había matado, sin contar las otras que tal vez también había matado. Así que con los años, Kimo llegó a ser un pastor cristiano y comenzó a predicar acerca de lo que el evangelio había hecho en su propia vida. Ahora regresemos a la parte donde estamos, en el bautismo. Ese día especial, el día donde se bautizaba Esteban y Katy. Fueron Esteban y Katy los que escogieron que Kimo fuera el oficial. Ellos querían que Kimo los bautizara. Así que fue Kimo el que descendió junto con ellos dos al río, el mismo río donde su padre había fallecido. También cerca del mismo lugar de arena donde había aterrizado ese avión. Estos dos jovencitos, sin padre, habían elegido a Kimo para que le diera la bienvenida a los brazos del Padre Celestial. Esteban y Katy ya no veían a Kimo como el asesino de su padre. Ya no lo veían de esa forma, no veían su crueldad pasada. Ellos veían a alguien por quien su padre había muerto. Lo veían como alguien que fue rescatado y redimido por Cristo. Amigos, esto es lo que hace Dios. Él nos mira a través del sacrificio de su Hijo. Cuando nos unimos con Cristo y le demostramos públicamente a través del bautismo. El bautismo es importante en la vida de un cristiano. Es un punto de final y es un punto de comienzo. Final a la vida pasada y comienzo a la vida futura. Él no ve nuestra fealdad del pasado. Todo queda sepultado y somos criaturas nuevas. Y el Padre nos ve justos porque Él ve a su Hijo, que su Hijo es justo. Esas son las buenas nuevas, las que necesitamos aceptar de corazón. Ese es el regalo que nos viene de la cruz. No escapamos el castigo del pecado siendo suficientemente buenos. Jamás. Jamás lo que yo haga, si haga un 90% de cosas buenas y un 10% se me salen de cosas malas, nunca vamos a llegar a ser justos por nosotros mismos. No escapamos los resultados del pecado trabajando más fuerte, cumpliendo con más ceremonias o ritos religiosos. No hay manera. El regalo de Jesús nos llega por la gracia, sin merecerlo. Nos llega cuando abrimos nuestras manos vacías para recibirlo. ¿Y cuándo podemos recibir ese regalo? Lo podemos recibir hoy mismo, aceptando a Jesús en nuestro corazón. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿has estado subiendo esa montaña solo? ¿Has tratado, sigues resbalándote cada vez que subes, tratas de acercarte más a Dios? Entonces, deja de tratar. Deja de tratar de hacer sacrificios para ser merecedor. Deja de tratar de hacer la seguridad por medio de tus actos. Deja de tratar de ganar el afecto de Dios a través de las cosas que tú haces. Esa no es la manera. La manera es clara, como lo vemos en este dibujo. Traer todo como somos, todos nuestros defectos, y dejarlos a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Y después, cuando estemos libres de esa carga, ir como somos, aceptando a Cristo ante Dios. Y Él nos va a aceptar. Él nos va a ver como si viera a su propio Hijo. En nuestra vida va a ser como si fuera la de Jesús, la que vivió aquí en la tierra. Ese es el Evangelio. Esa es la justificación por la fe. Lo más desafiante en la vida cristiana no es labrarnos un camino hacia el cielo por medio de buenas obras, sino es renunciar.
Lo importante es renunciar. Renunciar a nuestras obras, nuestras buenas obras. Renunciar a nuestros pecados. Renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo. Renunciar a nosotros. Y rendirnos ante Dios. Esa es la justificación por la fe. Aceptar de corazón que nosotros no somos quienes, no tenemos nuestra justicia, no tenemos nada para ser merecedores de Dios. Pero a través de Jesús podemos alcanzar a la presencia de Dios. Yo quisiera que en esta noche me acompañara Casey un momento. Quisiera que cantáramos este himno. Ojalá pudiera cantarlo yo, pero estoy mejorándome de la garganta. Es el himno Salvador, a ti me rindo. Lo saqué, es el himno de Linario, tiene el video de Linario, así que todos podemos cantarlo. Y quiero pedirles algo. Si en nuestro corazón, sinceramente, sin ver a los demás y tomar la decisión por los demás, si en nuestro corazón esta noche queremos aceptar a Jesús, entonces coloquémonos de pie al escuchar la música. Si de verdad está en nuestro ser, si de verdad recibimos el mensaje hoy y lo aceptamos, entonces coloquémonos de pie mientras escuchamos esta canción.
Gracias, ¿qué dice? Yo quiero mostrarles esta imagen nuevamente. La vimos ayer y la vamos a seguir viendo toda esta semana. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Quiero que cada una de estas noches podamos llevar esto en nuestro corazón. Junto con lo que aprendimos en el tema, podamos llevar esto y saber que Jesús es un Dios real, que a veces pierde ese sentido en nuestras vidas. Llevarlo en nuestro corazón, aceptarlo cada día, ese es nuestro deber. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en los cielos, que estás aquí en la tierra con nosotros, te rogamos, Padre, que te quedes en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes en el día a día, que tratemos de ver las cosas, que no pensemos que nos ganamos el cielo por las cosas buenas que hacemos. Que cada día recordemos que nosotros no merecemos nada, que todo lo que vamos a obtener en el futuro, si es tu voluntad, va a ser únicamente porque aceptamos a Jesús, aceptamos su muerte y Él es quien nos justifica. Te pedimos, Señor, que si estamos subiendo estas montañas extrañas, si estamos tratando de llegar a ti sin Jesús, que nos ayudes a parar, a dejar de hacer lo que estamos haciendo y poder permitir que Jesús sea el que nos guíe. Amén. Quédate en nuestro corazón toda esta noche, todos los días de esta semana. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.